En el vasto lienzo de la historia, la Europa medieval se presenta como un periodo intrigante y fascinante que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Este extenso lapso temporal, también conocido como la Edad Media, es un crisol de transformaciones sociales, políticas y culturales que dejaron una huella indeleble en el desarrollo de la civilización europea. En el centro de este escenario histórico surge el tema del consumo de bebidas alcohólicas, un componente vital que teje conexiones entre la fabricación casera, la necesidad imperiosa de consumir frente a la insalubridad del agua, datos sanitarios reveladores y los aspectos sociales y religiosos que definieron la vida de aquel entonces. Al sumergirnos en los recovecos de la Europa medieval, exploraremos cómo el alcohol se erigió no solo como un recurso para la sed, sino como un hilo conductor que enlaza las diversas capas de esta época en constante evolución. La fabricación casera de bebidas alcohólicas en la Europa medieval era un proceso arraigado en la vida cotidiana de sus habitantes, marcado por métodos que reflejaban la artesanía y la tradición. Entre las bebidas más comunes se encontraban la cerveza y el vino, elaboradas mediante técnicas que, aunque rudimentarias en comparación a los estándares modernos, revelaban una comprensión profunda de la fermentación y la transformación de ingredientes básicos. Hablemos entonces de los métodos de fabricación. La cerveza, por ejemplo, se obtenía a partir de la fermentación de granos, especialmente cebada, utilizando levaduras presentes de forma natural en el ambiente. La malta, esencial para la producción de cerveza, se obtenía mediante la germinación controlada de los granos. El vino, por otro lado, requería el cultivo de uvas y el proceso de fermentación del mosto. Ambos procesos, aunque primitivos en comparación a las tecnologías modernas, representaban un conocimiento profundo de las materias primas y de los ciclos de fermentación. Hablemos de los riesgos asociados. La fabricación casera, sin embargo, no estaba exenta de riesgos. La falta de controles higiénicos modernos y la limitada comprensión de la microbiología podían llevar a problemas de contaminación. La calidad del agua utilizada en el proceso, a menudo cuestionable debido a las condiciones sanitarias de la época, también afectaba la seguridad y la calidad del producto final. Hablemos de su importancia social. A pesar de estos riesgos, la fabricación casera desempeñaba un papel crucial en la vida social. Las comunidades se congregaban en torno a la producción de bebidas alcohólicas, compartiendo conocimientos, experiencias y, por supuesto, el producto final. La producción casera no solo proporcionaba una fuente de sustento, sino que también fortalecía los lazos comunitarios. Hablemos de la necesidad de consumo frente a la insalubridad del agua. En la Europa medieval, el consumo de bebidas alcohólicas no solo era un placer social, sino también una necesidad imperiosa derivada de la alarmante insalubridad del suministro de agua. En un contexto donde las fuentes de agua eran frecuentemente contaminadas y las enfermedades transmitidas por el agua constituían una amenaza constante, las bebidas alcohólicas se erigieron como una alternativa vital y más segura para la hidratación diaria. Sobre la insalubridad del agua, las limitaciones tecnológicas y la falta de sistemas de saneamiento eficientes contribuyeron a la contaminación generalizada del agua. Los cuerpos de agua, a menudo compartidos con desechos humanos y animales, se convertían en criaderos de enfermedades transmitidas por el agua, como la disentería y el cólera. Esta situación instó a la población a buscar fuentes alternativas de hidratación, y el alcohol emergió como una opción más segura. Veamos entonces las bebidas alcohólicas como una alternativa. La cerveza y el vino, al ser productos fermentados, proporcionaban un medio hostil para muchas bacterias y patógenos. Los procesos de fabricación, aunque primitivos, implicaban hervir y fermentar, lo que contribuía a la eliminación de microorganismos dañinos. Así, el consumo de bebidas alcohólicas no solo satisfacía la sed, sino también brindaba una capa adicional de protección contra enfermedades transmitidas por el agua. Sobre su impacto en el consumo, la necesidad de una fuente de hidratación segura aumentó la demanda de bebidas alcohólicas, integrándolas profundamente en la vida cotidiana. La prevalencia del consumo de alcohol no solo era una expresión de las preferencias individuales, sino una respuesta pragmática a la realidad sanitaria de la época. Veamos entonces los datos sanitarios de la Europa medieval. La Europa medieval, un crisol de culturas y cambios, se enfrentó a desafíos sanitarios significativos que dejaron una huella indeleble en la salud y el bienestar de sus habitantes. La falta de comprensión sobre enfermedades y la carencia de prácticas sanitarias modernas caracterizaron un periodo en el que las condiciones de vida influían directamente en la salud de la población. Sobre las enfermedades endémicas, durante la Edad Media diversas enfermedades endémicas asolaron la población. La propagación de enfermedades infecciosas como la peste bubónica, la viruela y la lepra eran exacerbadas por la densidad de población, la falta de higiene y las condiciones de vida insalubres. Estas enfermedades no solo afectaban a la población,
sino que también influían en la percepción de la salud y la necesidad de encontrar alternativas seguras para la hidratación, como las bebidas alcohólicas. En la escasez de conocimientos médicos, la comprensión limitada de la medicina y la falta de avances científicos contribuyeron a la impotencia frente a las enfermedades. Los tratamientos a menudo se basaban en prácticas tradicionales, creencias místicas y remedios herbales, con resultados variables en términos de eficacia. La medicina medieval lidiaba con un terreno desconocido, donde la enfermedad a menudo era percibida como un castigo divino. El impacto en la demografía. Los datos demográficos reflejan el impacto en estas condiciones sanitarias desafiantes. Periodos de epidemias como la peste negra en el siglo XIV llevaron a una disminución significativa de la población. La mortalidad infantil era alta y la esperanza de vida era considerablemente más baja en comparación con las épocas posteriores. Vemos entonces las bebidas alcohólicas como un elemento protector. En este contexto, las bebidas alcohólicas adquirieron un valor más allá del disfrute social. Su capacidad para actuar como agentes antimicrobianos y su papel en la prevención de enfermedades transmitidas por el agua se volvieron fundamentales, aunque la comprensión exacta de los beneficios para la salud del alcohol estaba lejos de ser completa. Su consumo estaba vinculado de manera intrínseca a la búsqueda de formas de mitigar los riesgos sanitarios. Veamos entonces los aspectos sociales y religiosos del alcohol en la Europa medieval. En la Europa medieval, el consumo de bebidas alcohólicas trascendía los límites de la mera indulgencia, permeando profundamente en los tejidos sociales y religiosos de la época. Tanto desde la perspectiva social como religiosa, el alcohol desempeñó papeles cruciales que revelan las complejidades de la vida cotidiana. Veamos el aspecto social del alcohol. Las bebidas alcohólicas se convirtieron en catalizadores de encuentros y celebraciones en la Europa medieval. Las tabernas y posadas, centros neurálgicos de socialización, eran lugares donde las clases sociales se entrelazaban compartiendo historias y experiencias alrededor de una jarra de cerveza o un cáliz de vino. La producción casera también era una empresa comunitaria, consolidando la cooperación y fortaleciendo los lazos entre vecinos. El alcohol además actuaba como un nivelador social, proporcionando un punto de encuentro donde nobles y campesinos podían compartir momentos de convivencia. Esta igualdad temporal en el disfrute del alcohol contribuía a la cohesión social, al menos durante el periodo que duraba la celebración. Ahora, sobre el aspecto religioso del alcohol. Desde una perspectiva religiosa, el alcohol desempeñaba roles dualistas. Si bien algunas religiones abogaban por la moderación y la sobriedad, otras incorporaban el consumo ritual del alcohol en prácticas sagradas. El vino, por ejemplo, era central en la liturgia cristiana, simbolizando la sangre de Cristo en la Eucaristía. Sin embargo, la dualidad también llevaba consigo desafíos éticos. La embriaguez excesiva era condenada por varias doctrinas religiosas y se instaba a los fieles a ejercer la moderación. Este equilibrio entre el uso ritual del alcohol y las restricciones morales reflejaban las tensiones y contradicciones inherentes a la relación entre lo sagrado y lo profano. En la Europa medieval, la necesidad de encontrar alternativas seguras frente a la insalubridad del agua llevó al consumo generalizado de bebidas alcohólicas. Aunque estas libaciones se convirtieron en un elemento esencial para mitigar riesgos sanitarios, su papel trascendió las fronteras de la salud para entrelazarse profundamente con la trama social y religiosa de la época. El alcohol, con su capacidad para actuar como agente antimicrobiano, se volvió un refugio en la época marcada por enfermedades endémicas y condiciones higiénicas precarias. Sin embargo, esta solución práctica no estuvo exenta de consecuencias. La prevalencia del consumo de alcohol como medida de seguridad contra enfermedades, combinada con una comprensión limitada de sus efectos, eventualmente dio paso a desafíos de salud adicionales, y una parte considerable de la población medieval se volvió atrapada en las garras del alcoholismo. No obstante, el alcohol no solo fue un refugio ante la insalubridad, sino también una herramienta valiosa en la logística y el transporte. La capacidad del alcohol para conservar y transportar bebidas en largos viajes por tierra y mar contribuyó a la expansión de culturas y al intercambio comercial en la Europa en una constante evolución. La capacidad del alcohol para conservar y transportar bebidas en largos viajes por tierra y mar contribuyó a la expansión de culturas y al intercambio comercial en una Europa en constante evolución. En este mosaico complejo de la Europa medieval, el alcohol emergió como un doble filo, un aliado en la lucha contra enfermedades, pero también un desafío que planteaba cuestiones de salud pública. A medida que exploramos los intrincados vínculos entre el alcohol, la insalubridad y la actualidad práctica, quedamos con un testimonio de cómo las soluciones a un problema pueden a veces dar lugar a nuevas complicaciones en la travesía de la historia.